Cuando se trata con empresas que tienen presencia en localizaciones geográficas diversas, puede ocurrir que tengan unas directrices de diseño internas para sus espacios de trabajo que entren en conflicto con la normativa aplicable en cada lugar en el que se va a instalar su oficina. Esto puede provocar bastantes quebraderos de cabeza a quien tiene que diseñar la oficina o a quien tiene que gestionarla. Y vamos a hablar de ello en este episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual tratamos los temas relativos a los modos de trabajar y a los espacios de trabajo y su gestión y su diseño. Este episodio está patrocinado por EASAEDRO, que es la web en la que vas a encontrar en habla hispana todos los recursos necesarios para la mejora en la gestión precisamente de los lugares de trabajo. Hola de nuevo y me alegro de que estés en este nuevo episodio del podcast. Soy Eduardo Arazola y vamos a hablar de esta cuestión de qué ocurre cuando la empresa a la que le tienes que hacer la oficina, sea la empresa en la que trabajas o sea una empresa que te ha contratado de manera externa, pues tiene unas directrices internas a nivel incluso internacional de cómo tienen que ser esos espacios de trabajo, y puede ocurrir que esas directrices internas de la propia empresa entren en conflicto con algunos puntos normativos locales del lugar en el que tienes que diseñar la oficina o tienes que construirla. Bien, la respuesta es bastante clara desde el inicio. Siempre tienes que cumplir con la normativa aplicable en cada lugar. La normativa es oficial, hay normativa que es de recomendado cumplimiento y entonces no tienes esa obligación, por lo menos directa, de cumplirlo, pero hay otra normativa que sí que es de obligado cumplimiento, que pasa a través de reglamentos de obligado cumplimiento. Y si quieres tener una licencia de apertura, una licencia de actividad de esa oficina, es decir, que tengas el permiso para que esa oficina pueda abrir y que pueda haber personas trabajando allí y pueda funcionar, pues evidentemente tienes que cumplir con toda la normativa local que va a ser la que te pueda permitir tener esa licencia de actividad de tu oficina. Por mucho que haya una directriz interna de la propia empresa que marque lo que quiera, si entra en conflicto con la legalidad del lugar en el que físicamente se va a establecer la oficina, siempre va a tener la prioridad esa normativa aplicable local, porque si no, esa oficina no va a poder obtener el permiso para poder funcionar. Esto, en algunas ocasiones, pues genera bastante conversación, porque realmente el conflicto pues no debería llegar a existir. Cuando nos hemos encontrado en esta situación, pues simplemente lo que hemos tenido es que explicar que, pues tal vez en unas ciertas localizaciones geográficas o en algunos países sí se puede hacer lo que marcan algunas de las directrices internas de la empresa, pero que en otros hay unas exigencias normativas que no lo permiten. Esto puede afectar a muchos aspectos. Puede afectar desde cuestiones de ocupación, de que a lo mejor pues haya excesiva ocupación según directrices internas, más de la que permite la normativa local, recorridos de evacuación, dotaciones de aseos, renovaciones de aire, temperaturas, de todo, incluso los metros cúbicos por persona que pueda marcar la normativa que tenga que haber dentro de un espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Normalmente las empresas suelen tener unos estudios bastante desarrollados para la optimización en cuanto a superficie de sus lugares de trabajo. Y en algunas ocasiones, pues la normativa protege más, requiere de más metros cuadrados por persona de lo que esos estudios internos exigen a nivel corporativo. Y pues suele ser un problema para la empresa pues pensar que, pues si según mis directrices internas pues yo tengo tantos metros cuadrados por persona, pues alquilo una oficina de tantos metros cuadrados para tantas personas. Y el llegar tú luego a decirles, oye mira, pues no, esto no lo puedes hacer así porque aquí no son tantos metros cuadrados por persona sino tantos más. Entonces necesitas más superficie para las mismas personas, o no puedes hacer que en la oficina estén trabajando tantas personas como pensabas, sino tantas menos.
Y esto, aunque es algo súper claro, que la normativa local es la que tiene la prioridad, dependiendo de cómo sea tu interlocutor o tu interlocutora dentro de la empresa para la que estás trabajando, puede ser una conversación más fácil o más difícil. Es cierto que hay personas que esto lo entienden fácilmente y hay personas que no lo entienden tan fácilmente y que piensan que, oye, pues si la empresa lo dice, pues esto tiene que ser así porque la empresa lo dice, y acaban viviendo en una especie de burbuja en la que parezca que la empresa en la que trabajan pues no tuviera que cumplir, pues como todas las demás, con toda la normativa vigente en el lugar en el que se va a instalar la oficina. Puede ser una conversación tal vez difícil, pero el argumento es clarísimo y se reduce a que la normativa local es la que tiene la preferencia. Por eso es muy habitual que, si bien las grandes empresas suelen tener pues lo que llaman sus blueprints o sus plantillas o sus ratios y todo, digamos, su proyecto optimizado a nivel general, sí que luego cuando se van implantando en cada país o en cada localización, sí que se suele buscar una colaboración local de alguien que sea especialista en la normativa de ese local o de ese lugar donde se quiere instalar el local o la oficina, para precisamente poder obtener esas licencias y esos permisos. Esto es habitual para algunas empresas, pero otras, sobre todo las que son de una creación tal vez más reciente y que todavía no se hayan encontrado con este problema, pues pueden considerar que eso pues son problemas adicionales que alguien se estuviera inventando. Y ahí es donde viene el problema de la conversación, porque realmente no es nada inventado. Cada lugar tiene una normativa y esa normativa hay que cumplirla, la tiene que cumplir todo el mundo. Si es algo que te ocurre a ti, sea internamente o externamente, no tienes dudas. Tienes que cumplir con la normativa. Y si tu empresa o tu cliente te marca unas directrices que en alguna ocasión entren en conflicto con la normativa, tienes que cambiar esas directrices, tienes que hacer una excepción en esas directrices o plantearlo de la manera en que te parezca más conveniente para adecuarlas lo suficiente a que cumplan con la normativa, que luego va a ser la que te proporcione esa licencia de funcionamiento, esa licencia de apertura, esa licencia de actividad, la que necesites para poder trabajar. Espero que haya quedado suficientemente claro y nos escuchamos en el próximo episodio.